estudien, que se aprendan los fundamentos. Eso no es resorte de ustedes. A ustedes no les interesa, para ustedes no es importante si la bilirrubina reacciona con sales diazónicas o no reacciona con sales diazónicas, porque en su vida van a hacer eso, ¿cierto? Si alguno se dedica a esa vaina, pues le tocará ponerse a estudiar eso, ¿cierto? Pero en general no es. Pero yo voy a mirar, les voy a mostrar cuál es el fundamento para que entendamos que puede interferir con esa prueba, nada más, ¿cierto? Y podamos hacer interpretación. Pero mire, por ejemplo, densidad. La densidad normalmente se medía con eso, ¿no? Que es un densitómetro, es un aparatito que uno cogía, lo sumergía en la muestra de orina, lo soltaba y él flotaba. Y cuando flotaba tenía una escalita y uno podía decir con la escala, bueno, la densidad es de 1.010, 1.015, etc. Pero esa vaina ya no se usa porque es muy engorroso. Si yo tengo en un laboratorio que me llega a un volumen medio, fácilmente puede llegar a 150 muestras de orina en la mañana. Entonces imagina tener unos 150 decímetros para hacer esa vaina y 150 recipientes para echar la orina y poder hacer eso. Pero eso era muy complicado. Entonces por eso la decisión es en la tira. Entonces fíjense que ¿en qué se basa eso? Resulta que en la tira nosotros vamos a tener unos polielectrolitos, unas moléculas que son ricas en algunos electrolitos que tienen un pK y a partir de ese pK se disocian. Esos electrolitos se disocian, ¿cierto? A veces liberan iones hidrógenos. Entonces, esos polielectrolitos, ¿cierto? El pK de esos polielectrolitos se altera cuando hay alta concentración o dependiendo de la concentración iónica. Entonces, si hay muchos iones, se alteran bastante el pK, si hay pocos iones, se altera poco. Y los iones son los principales causantes de la densidad en la orina, ¿cierto? Entonces, si se altera, si hay concentración iónica, se alteran los polielectrolitos y eso me altera el pK, yo puedo determinar qué cambio hay con un indicador como el azul del bromotimol. El cambio de color me va a decir a mí cuánto alteró el pK y el pK lo puedo relacionar con la densidad, ¿sí? Eso es una forma rápida de hacerlo, pero no es completamente, digamos, certera, no es infalible, digamos así, se me olvida la palabra, pensar que ya estoy llevado de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente tiene una orina que tiene muchos cristales, la densidad posiblemente no le vaya a salir muy alta en la tira porque no hay muchos electrolitos, pero está más densa, ¿cierto? Porque tiene muchos cristales. A veces se incrementan los electrolitos, ¿cierto? Y no marcan el cambio en la misma proporción. ¿Por qué? Porque a veces la concentración son electrolitos que no afectan esas moléculas, ¿cierto? Entonces no va a haber eso ahí. Entonces, eso no hay una asociación directa, pero es un buen indicador. Usted ve que su paciente tiene hipostenuria, si la densidad es menor a 1.010, o tiene hiperstenuria, una densidad mayor a 1.20, ¿cierto? Si usted tiene eso, claro que eso no es una sola muestra, ¿no? Cuando usted dice que mi paciente tiene hipostenuria o tiene isostenuria, usted tiene que hacer mediciones de varias muestras y saber que el pH en la tira le marcó diferente, ¿cierto? Y como no es certero, entonces usted tiene que hacer una medición más directa de la densidad. Entonces le pide al laboratorio que defina la densidad utilizando el densímetro. Y ahí sí puede usted determinar si este paciente tiene alguna de estas cosas, ¿cierto? Porque las tres indican algún efecto, tienen algún problema renal, ¿cierto? Por ejemplo, aquel paciente que tiene una hipostenuria sostenida puede ser que no sea capaz de concentrar la orina, puede tener problemas con la hormona diurética, ¿cierto? También lo podría haber en el paciente con hiperstenuria, si es en el sentido contrario. Puede que el de la hipostenuria puede que produzca mucho, el de la hiper que produzca poco, ¿cierto? Y va a tener el mismo efecto. Entonces, cuando uno ve que la densidad de la muestra de orina no cambia entre una muestra y la otra, pues debe sospechar que normalmente haya cambio, porque eso depende de qué coma el paciente, con un limpio y que haga el paciente. Va a variar. El pH, muy fácil de medir. Lo que hacemos es una mezcla de indicadores
Estas son las causas de muestras ácidas. La orina debe tener un pH entre 4, 6 y 8. La mayor acidez que puedo yo encontrar en una muestra de orina es de 4 o 5. Es la mayor capacidad de acidez que puedo yo generar, ¿cierto? En una muestra de orina. Entonces yo puedo encontrar orinas que son ácidas. ¿Cuándo habla uno de orinas ácidas? Cuando el pH empieza a estar por debajo de 5, ¿cierto? Es una orina ácida. ¿Cuándo hablo de una orina alcalina? Cuando el pH empieza a estar por encima de 7,5, 7,8. Así arriba. Y hacia arriba sí se puede ir porque ahí sí podemos encontrar orinas con pH de 8,3, de 8,5, de 9. ¿Sí? Son factibles de patologías. ¿Como cuáles? Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, la producción excesiva de ácido úrico, la uremia, en pacientes con diarrea, con estados febriles o inanición. ¿Por qué? Porque esto se genera cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos son ácidos. El ácido citocético y el ácido sulfúrico. La fenilcetonuria también produce orinas ácidas. La fenilcetonuria se genera el ácido fenilpirúvico, el ácido feniláctico, ¿cierto? Y eso va a causar pH bajo. En pacientes con tuberculosis también vemos eso, de las orinas ácidas. Tuberculosis renal se genera porque se pierde la capacidad de reabsorber iones hidrónicas, de reabsorber bicarbonato. Eso pacifica la orina. Orinas alcalinas, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, las infecciones urinarias generan orinas alcalinas. Las dietas ricas en proteínas generan orinas alcalinas. Son probables. Proteínas, uno de los parámetros más importantes que ustedes van a ver en una muestra de orina porque va a decir mucho de la función renal. Las proteínas en orina las cuantificamos de manera indirecta. ¿En qué se basa la técnica para medir las proteínas? Pues claro, si las proteínas son polianfólicas y son capaces de regular el pH, si yo tengo una mezcla de proteínas en una muestra de orina, va a afectar el pK de algunos indicadores, porque altera la medición del pH. Entonces, ¿qué tanto se afecta el pK de esos indicadores? Depende de cuántas proteínas tenga yo. Entonces, puedo usar estos tres indicadores, el tetracromofenol, la ciprofloxacina o el tetraclorofenol. Estos son los indicadores que más se usan. Es corriente encontrar, es común encontrar proteínas en orina, pues lo normal es que no haya en altas concentraciones, ¿cierto? Pero yo puedo encontrar proteínas. Hablamos de proteinuria cuando el paciente excreta más de 150 miligramos de proteínas en 24 horas. 150 miligramos de proteínas en 24 horas. Si ustedes se ponen a pensar 150 miligramos de proteínas en 24 horas que está excretando 1,8 litros, al lado de las proteínas plasmáticas, la cifra es despreciable porque usted tiene plasma 6 gramos de albuminina por litro, es decir, tiene 60 gramos por litro, 60.000 miligramos. Estamos hablando de excretar 150 miligramos. Ahí hablamos de proteína. Por debajo de 150 miligramos no hay proteinuria, pero ustedes tienen que evaluar esos niveles porque eso les va a decir cómo va progresando una enfermedad renal. Cuando el paciente tiene enfermedad renal, empieza a excretar proteínas, pero al comienzo va a excretar pocas, 60 miligramos, 24 horas. Pero si la enfermedad sigue progresando, esos 60 se van a volver 90. Y luego se volverán 100, y luego 120. Entonces, cuando usted ve que la microalbuminuria se llama eso, y empieza a incrementar, usted sospecha que hay una enfermedad renal. Estas dos proteínas que hay son proteínas que se encuentran en orina de manera normal. La proteína de Crohn-Korpon es una proteína que produce el epitelio renal como protector del epitelio. Entonces, a veces lo vemos nosotros, por ejemplo, en los cilindros que vamos a ver al final. Uno ve que como que calzaran el túbulo renal con la proteína de Crohn-Korpon. Y la proteína de Benson-Jones también la excretamos nosotros de manera normal en orina. Pero se las traigo a colación porque durante mucho tiempo la proteína de Benson-Jones se utilizó para el diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular la proteína de Benson-Jones? Usted calienta cualquier proteína y
y a los 60, 70 grados se coagula. ¿Sí? Se va a coagular. Igual le pasaba a la proteína del señor, 60, 60 y pico grados se coagula. Pero usted el resto de proteínas lo sigue calentando y el coágulo no se deshace. Antes se coagula más. En cambio la del señor usted la calienta y se disuelve. El coágulo se descompone y vuelve a quedar tal como estaba al comienzo de la muestra. Entonces, la presencia de esa proteína hacía diagnóstico del mieloma múltiple, pero ya no se usa mucho, porque ahora hay una forma más